Bienvenidos. Hoy vamos a explorar a fondo un tema, pues, clave, ¿no? Sí. Los gastos administrativos en los seguros de salud aquí en Puerto Rico. Vamos a usar los datos de 2024. Un tema candente, sin duda. Y para guiarnos tenemos un reporte muy interesante del doctor Heriberto Marín Centeno. Él es economista, catedrático allá en Salud Pública en Ciencias Médicas. Sí, un trabajo bastante completo, con fecha de octubre de 2025. Exacto. Y la idea es, bueno, tratar de entender cómo se reparte ese dinero, ¿no? Ajá. ¿Dónde se va la mayor parte? Y esto es lo interesante. ¿Qué pasaría, según el informe, si tuviéramos un seguro universal? Exacto. Pero ojo, hay que empezar por un detallito que el mismo informe menciona. A ver. La falta de transparencia o, bueno, de desglose. Los informes que las aseguradoras le dan a la OCS, la Oficina del Comisionado de Seguros. Sí. Pues no vienen bien detallados por función. O sea, no es fácil saber a dónde va cada peso administrativo solo con ver eso. Ok, o sea que hay una limitación de entrada. Precisamente. Y por eso la metodología que usa el doctor Marín es crucial. Como no hay datos locales súper desglosados, Ajá. él hace un estimado. Usa estudios de Estados Unidos, evidencia de allá, pero, y esto es importante, Ajá. los adapta. Los ajusta a Puerto Rico. Exacto. Usa el Medical Loss Ratio real de aquí, las cifras globales que sí reportó la OCS para 2024. Digamos que es un análisis comparativo, pero aterrizado a nuestra isla. Entendido. Bueno, pues con esa base vamos a meternos en materia. ¿Cómo organiza el informe estos gastos? Para entenderlos mejor. Claro. Usa una clasificación por función que se usa bastante en la industria. Creo que se basa en la Academia Americana de Actuarios. Básicamente agrupa todo en 3 categorías grandes. Ok. ¿Cuáles son? La primera, gestiones de riesgo e intermediación financiera. O sea, el corazón del negocio, ¿no? Lo esencial. Lo esencial. Procesar reclamaciones, pagarle a los médicos, a los hospitales, manejar esa red de proveedores. Cumplir con las reglas. Todo el cumplimiento regulatorio, financiero, los cálculos actuariales para las primas, auditorías. Son tareas complejas, necesitan gente y tecnología. Mucha gente y mucha tecnología, me imagino. Definitivamente. Luego, la segunda categoría son las gestiones complementarias. ¿Eso qué sería? Los extras. Algo así. Servicios de valor añadido, digamos. El servicio al cliente, los programas para manejar enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, todo eso. Programas de bienestar, prevención. Exacto. Iniciativas de wellness, prevención, cosas que buscan, pues, mejorar la salud del asegurado o su experiencia. Ok. ¿Y la tercera? Y la tercera, que es clave para el análisis, gestiones no relacionadas directamente con el riesgo sanitario. ¿Cómo qué? Pues todo lo que es para atraer y mantener clientes. Y la gestión externa. O sea, marketing, publicidad. Las comisiones a los vendedores. Comisiones a agentes y corredores, sí. Diseñar beneficios extra que a veces son más un gancho comercial. Cabildeo. Cabildeo con el gobierno, relaciones públicas, todo eso entra ahí. Entendido. Muy clara la división. Entonces, ya con esas categorías, ¿cuál es el número grande para 2024? ¿De cuánto estamos hablando en total? Pues mira, el informe cita los datos de la OCES para 2024. Y el gasto administrativo total, agárrate, 1.475 millones. ¡Wow! 1.475 millones. Sí, se desglosa en 1.294 millones de gastos generales de operación y otros 181 millones en ajustes por liquidación de reclamaciones. Una barbaridad de dinero. Impresionante, de verdad. Y lo interesante es ver cómo se estima que se distribuye esa millonada. Usando la metodología que comentamos, la tabla 1 del informe lo muestra. A ver, cuéntame. Bueno, las gestiones de riesgo, lo central, se llevan la tajada más grande, 730 millones. Es casi la mitad, un 49.5%. Eso es esperable, ¿no? Es la operación básica. Es esperable, sí. Pero fíjate en lo que sigue. Las gestiones no relacionadas con el riesgo, 575.9 millones de dólares. Espera, ¿más de 500 millones? Sí, un 39% del total, casi 40 centavos de cada dólar administrativo. Eso es muchísimo. ¿Y las complementarias? Esas se quedan con la parte más pequeña, 169.1 millones, un 11.5%. Los programas de valor añadido.
A ver, déjame procesar esto. Casi el 40%, más de $500 millones al año, en marketing, comisiones, publicidad, cabildeo, no en pagarle al médico ni en manejar mi caso de diabetes. Exactamente esa es la lectura. Eso definitivamente levanta cejas sobre la eficiencia, ¿no? Sobre dónde se están poniendo las prioridades. Totalmente. Ese 39% es un número que salta a la vista y te hace preguntar cosas sobre la estructura de costos, los incentivos del modelo privado. Claro. Y el análisis se pone aún mejor o más revelador cuando ves cómo se reparten estos costos dentro de cada mercado. Medicare Advantage, Medicaid, el Plan Vital Nuestro y el sector privado comercial. Eso está en la tabla 2. Ok, vamos a verlo por partes. Medicare Advantage. Se lleva la parte del león del gasto administrativo. De lejos. $873.9 millones. Eso es el 59.2% de todo el gasto de la industria. Casi el 60% solo en Medicare Advantage. ¿Y por qué tanto? Bueno, son varios factores. Tienen muchísimos beneficiarios. Las regulaciones federales son súper complejas. Y luego está todo el tema de los Star Ratings, las calificaciones de calidad. Ah, claro, eso requiere inversión administrativa. Exacto. Luego tienes Medicare, el Plan Vital. Ese segmento gasta $246.7 millones en administración, un 16.7%. Sigue siendo bastante dinero. Es considerable, sí. Aunque ahí operan con márgenes más apretados. Las tarifas las negocia el gobierno. Quizás eso influye en sus costos. ¿Podría ser? ¿Y el privado? El mercado privado, seguros de grupo, individuales, contribuye con $354.4 millones. Es el 24% del total. Oye, y aquí hay un punto que mencionaste que me parece crucial. Si sumas Medicare y Medicaid, es el 75.9% del gasto administrativo total. 3/4 partes. Exactamente. O sea que, aunque lo manejen aseguradoras privadas, la administración de nuestro sistema de salud se paga mayormente con fondos públicos. Así mismo es. Es una observación fundamental. La administración privada descansa en gran medida sobre el bolsillo público. ¡Wow! Y la cosa se pone más interesante aún cuando cruzas los datos. La tabla 3 hace eso. Mira el gasto por categoría funcional, pero dentro de cada mercado. Y los patrones son bien distintos. A ver, ¿cómo se ve eso en Medicare? En Medicare Advantage, con su total enorme de $873.9 millones, mira cómo se divide. Riesgo, operación, 406.9 millones. Complementario, valor añadido, 100 millones. Y ahora viene lo bueno. No riesgo, 367 millones. 367 millones en marketing, comisiones y eso. Solo en Medicare Advantage. Un volumen altísimo en actividades no directamente ligadas a la atención. Ahora compara con Medicaid, con el Plan Vital. Ok. Su total es $246.7 millones. Pero la gran mayoría, 167.7 millones, va a gestiones de riesgo. Mucho más enfocado en operar. Muchísimo más. A complementario van solo $29 millones y a no riesgo 50 millones. El patrón es radicalmente distinto, mucho menos en marketing o comisiones. Parece operar con más austeridad administrativa necesarias. Claro, pero uno podría pensar, quizás esa austeridad en gastos no esenciales significa también menos servicios de valor añadido o una peor experiencia para el paciente, ¿no? ¿El informe toca eso? Es una buena pregunta. El informe se enfoca más en la estructura del gasto como tal, lo que se reporta y estima. No entra a evaluar directamente si la calidad de los servicios complementarios es mejor o peor en un sector versus el otro en relación al costo. Entiendo. Pero la diferencia tan marcada en la proporción del gasto no relacionado con el riesgo sí te sugiere prioridades distintas, ¿ves? Medicare y el privado invierten fuerte en competir comercialmente. Medicaid, quizá por las restricciones o el modelo, gasta mucho menos en eso y se enfoca en la operación básica. Ok. ¿Y el privado cómo queda en ese desglose? El sector privado con sus $354.4 millones de gasto administrativo total, 154.9 millones para riesgo, 40 millones para complementario y 159.5 millones para no riesgo. Otra vez alto el no riesgo. Altísimo. Casi la mitad, un 45% del gasto administrativo en el sector privado se va en cosas no directamente relacionadas con gestionar la salud. Sugiere costos de mercadeo, de intermediarios, muy significativos. Para ponerle cara a estos números,
Ayuda a saber cuánta gente hay en cada sector. La tabla 4 tiene esos datos, ¿verdad? Sí, exacto. Da la perspectiva humana. En 2024 teníamos casi 3 millones de asegurados, ¿no? Como 2.955.747. Sí, cerca del 92.4% de la población residente. Una cobertura alta, Altísima, pero súper fragmentada, como estamos viendo. totalmente fragmentada. El grupo más grande es Medicaid, Plan Vital, más de 1.2 millones de personas, el 42.7%. Que refleja la realidad socioeconómica, claro. Luego viene el sector privado, con poco más de 1 millón, el 35.6%. El segundo más grande. Y lo curioso es que Medicare Advantage, que es el que más gasta en administración, Ujú. es el que menos vidas tiene, unas 641,000 personas, el 21.7%. Y ahí es donde la cosa se pone fascinante. Cuando calculas el gasto administrativo por miembro por mes, el famoso PMPM. Ah, claro, para comparar manzanas con manzanas. Exacto, la tabla 5 hace eso. Y los resultados son, mira, de verdad, impactantes. Te dice cuánto cuesta administrar el seguro de cada persona en promedio, en cada segmento. Dale, ¿cuáles son los números? Medicare Advantage, $113.63 PMPM. $113 por persona al mes, solo en administración. Es por mucho el más alto. Y mira el desglose, $52.95 para riesgo, $13.07 para complementario y $47.73 para no riesgo. Casi $50 al mes por asegurado en Medicare, para marketing y comisiones. Una locura. Ahora, compara con Medicaid, Plan Vital, A ver, su PMPM, $16.20. $16 es casi 7 veces menos que Medicare. 7 veces menos. Y el desglose, $11.11 para riesgo, $1.86 para complementario y solo $3.24 para no riesgo. ¡Wow! La diferencia es abismal. Es como comparar, no sé, el costo de administrar una cena de lujo con el de un cafecito. Una operación muchísimo más austera por persona. Increíble. ¿Y el privado? El sector privado está en el medio, $28.11 PMPM. De esos, 12.29 son para riesgo, 3.23 complementario y 12.65 para no riesgo. Otra vez casi la mitad en no riesgo. Exacto, el 45% del PMPM privado va a costos no directamente ligados a la gestión de salud. ¿Y el promedio del sistema completo? El promedio ponderado de todo el sistema es $41.59 PMPM, y de esa cifra promedio, 16.24 son gastos no relacionados con el riesgo. O sea que en promedio, de cada $42 que se gastan al mes por persona en administrar seguros, más de $16 se van en cosas que no son ni gestionar el riesgo ni pagar servicios. Exactamente. Resalta esa ineficiencia, o al menos esa área de gasto tan grande en funciones no centrales. Entonces, ¿qué hacemos con toda esta información? El informe no solo diagnostica, ¿verdad? Plantea una alternativa. Correcto. Va un paso más allá. Plantea un escenario hipotético. ¿Qué pasaría si se implementara un seguro universal de salud SUS en Puerto Rico? ¿Un modelo público, sin fines de lucro, pagador único? Ese es el concepto que explora. Y aquí es donde vienen las proyecciones más llamativas. La tabla 6 detalla cómo se reduciría y se redistribuiría el gasto administrativo bajo ese modelo. ¿Y qué dice? ¿Cuánto nos ahorraríamos? Los números son drásticos. El gasto administrativo total anual bajaría de los 1.475 millones que vimos a unos 505 millones. De casi 1.500 a 500 millones. ¿Sí? Es una reducción proyectada del 65.8%, un ahorro anual de $970 millones. Casi $1.000 millones al año. Casi 1.000 millones que se liberarían cada año. Es muchísimo dinero. ¿Y cómo se gastarían esos 505 millones restantes? ¿Cambiaría la proporción, me imagino? Cambiaría radicalmente. Las gestiones de riesgo seguirían siendo lo principal, el 74% del nuevo total. $373.7 millones. Aunque también se reduce bastante, ¿no? Casi a la mitad. Se reduce un 48.8%. La idea es que con un solo sistema habría economías de escala enormes. Se estandarizarían procesos, se eliminarían duplicidades. Ok. Las gestiones complementarias pasarían a ser el 20% del total, $101.0 millones.
Fíjate que aunque el monto baja un 40%, su peso relativo sube mucho. Más enfoque en prevención y manejo a gran escala. Exacto. La idea sería reorientar eso a salud poblacional, no a servicios fragmentados por aseguradora. Y ahora, el cambio más espectacular. Las gestiones no relacionadas al riesgo. Exacto. Esa categoría caería a solo el 6% del gasto total, unos 30.3 millones de dólares. De 576 millones a 30 millones. Una reducción del 94.6%. Se eliminarían 545 millones de dólares anuales que hoy se van en marketing comercial, comisiones, publicidad competitiva, cabildeo. Es una transformación total del gasto. Total. Y claro, para lograr eso, el informe asume varias cosas clave de un modelo de pagador único público. Economías de escala masivas, simplificación regulatoria brutal, estandarización, eliminación total de comisiones y marketing comercial. Reorientar el valor añadido a prevención. Sí, crear una aseguradora pública eficiente sin lucro, controles fuertes antifraude. Son los supuestos para llegar a esas cifras. Ok. Haciendo un resumen rápido de lo que hemos visto, basado en el informe. Tenemos un sistema actual fragmentado, caro administrativamente, Muy caro. con casi 40% del gasto, 576 millones de dólares, en áreas no esenciales como marketing. Increíble, pero cierto. Dependemos masivamente de fondos públicos. Medicare, Medicaid pagan el 76% de esa administración privada. Un punto clave. Y hay unas diferencias de costo por persona brutales. Medicare, $113 al mes, Medicaid solo $16. Las disparidades son enormes. Entonces, la conclusión del informe es... Es contundente. Ir hacia un seguro universal de salud, con un pagador único público y sin fines de lucro, podría generar ahorros administrativos masivos. Esos casi 1.000 millones al año. 1.000 millones que se podrían usar para otras cosas. Exacto. El informe sugiere que ese dinero podría usarse para mejorar lo que se les paga a los médicos y hospitales, que siempre se quejan, y con razón, Ampliar beneficios. ampliar la cubierta para todos, fortalecer la salud pública, hacer más prevención. La idea es buscar más eficiencia, más equidad, más transparencia. Suena muy bien en teoría, pero claro, todo esto nos deja pensando, ¿no? Definitivamente. Si los ahorros potenciales son tan grandes y la reestructuración es tan profunda como la pinta el informe, ¿cuáles serían los obstáculos más grandes para hacer algo así realidad aquí en Puerto Rico? Y no hablo solo de lo técnico, de los números. Claro, más allá de lo financiero. Sí, pienso en, la resistencia de los que se benefician ahora, ¿no? Los intereses creados. Sin duda. ¿Eso sería un factor enorme? Los retos logísticos de cambiar todo el sistema, imagínate la transición. Monumental. Y hasta la adaptación cultural y política. Un cambio tan fundamental en cómo vemos y pagamos la salud. Son preguntas complicadas. Muy complicadas. Y que van más allá del análisis económico del informe, pero son las preguntas que inevitablemente surgen. Definitivamente. Bueno, les damos las gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda en los gastos administrativos del sistema de salud. Muy revelador. Un placer, como siempre. Hay mucho que analizar ahí. Hasta la próxima.